Bueno, bienvenidos, bienvenidas un episodio más a este espacio en el que tratamos de hablar y de compartir conocimiento. En este caso estamos con el doctor Matsuka, un médico especialista en medicina integral, director de MZK Medical, un centro que está aquí en Madrid y que dentro de muy poquito va a abrir en Bilbao. Bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Gracias por la oportunidad de poder compartir contigo y con todos tus videntes, ¿verdad? Será No, fabuloso, gracias. Es un seguro. honor increíble tenerte No, aquí. gracias, Eres gracias. una eminencia y tengo tantas preguntas que, madre Todas. mía, Estamos aquí para contestarlas. vamos a ver cómo lo hacemos para que este podcast no dure 8 Lo horas. haremos, lo haremos. La capacidad de síntesis, Sí. sí. Bueno, mi primera pregunta es cómo empezaste, ¿no? ¿Qué fue lo que te llevó a pasar de la medicina tradicional a la medicina integrativa? Bueno, esa es una pregunta que siempre me la hacen, por supuesto que tiene lógica, ¿no? Yo vengo de la medicina tradicional. Tengo muchísimos años ya de graduado. Aunque no lo parezca. Sí, tengo 48 años de graduado. Madre mía, es Yo que parece un chaval. dentro de un par de semanas cumplo 70 años. ¿Qué dices? Sí, y pues nada, medicina tradicional clásica, bueno, tengo especialidad en pediatría. Y dentro de mis 12 años de pediatra tradicional, vi muchísimos casos de niños que tenían una peculiaridad, que son niños que por su religión no permitían que se le colocara nada, o sea, ni inyecciones, ni antibióticos, ni nada intravenoso, en fin. Y eran niños súper sanos. Entonces me llamaba mucho la atención que otros niños, la mayor parte, sobre 6.500 pacientes que yo tenía en historia, a lo mejor eran 80 personas, 80 niños. Y la mayor parte de ellos, para no decir prácticamente todos, nunca se habían enfermado de nada. O sea, gripes banales que las propias madres curaban con remedios caseros, etc. Eso me llamó mucho la atención al punto tal de que comencé a investigar. O sea, si era cierto de que una buena nutrición o un estar al aire libre, estos niños nunca lo verías comer en una comida rápida ni nada por el estilo, era posible mantenerse en salud, si era igual para los adultos. Y bueno, eso fue un motivo de crisis, ¿sabes? Una crisis importante porque ahí me di cuenta de que había muchas cosas que no me habían contado. O sea, la medicina tradicional está basada en recetar determinados medicamentos para determinadas afecciones. La medicina tradicional sirve muy bien para casos críticos. O sea, tú tienes un problema, tú tienes una apendicitis, tienen que operarte. Te O sea, te rompes puede dar un una peritonitis y te puedes hueso. morir. O sea, tienes una neumonía, una infección pulmonar, tienen que hospitalizarte y darte un antibiótico, está claro. Pero para el día a día funciona mucho mejor la medicina preventiva. En la medida de que tú hagas medicina preventiva que está relacionada con la alimentación, con el ejercicio físico, con el equilibrio mental y obviamente lo nuevo. ¿Y qué es lo nuevo? Lo nuevo en los últimos 40 años, la contaminación. Claro. La intoxicación. Entonces, claro, esas fueron cosas que fui aprendiendo progresivamente entre los años 80 y los años 90, que me llevó a derivar completamente hacia esta medicina. La medicina regenerativa celular es una medicina, como suelo decir, muy gratificante, porque los pacientes entran en una determinada condición y prácticamente todos mejoran. Algunos un tímido 40-50%, pero los otros rayan la curación. La curación que significa equilibrio, restablecer los equilibrios perdidos. Glandulares, neurológicos, intestinales, endocrinos, o sea, todo. ¿Ves? Por eso es que esta medicina es fascinante, es adictiva. Total. No, yo cuanto más leo, más quiero leer y más quiero saber. ¿Se puede vivir sano en un mundo como en el que vivimos hoy? Sí se puede. De hecho, es uno de los eslogans que tenemos nosotros en la clínica. Tú puedes vivir en un ambiente contaminado con un cuerpo completamente desintoxicado, porque esa intoxicación es una intoxicación subaguda o crónica. Es decir, no es de ayer, ¿ok? Porque te comiste un pescadito que tiene mercurio. Obviamente, eso será una gota más, pero es todo lo que tú has acumulado durante toda tu vida.
Y eso es una basura química que es sin precedente en la historia de la humanidad. O sea, fíjate esto. Para que una célula pueda adaptarse a un cambio, según todos los cálculos que se han hecho, necesita no menos de 10.000 años. 10.000 años. Para crear una mutación benéfica para ti. Es decir, vamos a vivir en un ambiente cada vez más contaminado, necesitamos nosotros conseguir una mutación para tratar de expulsar espontáneamente esos tóxicos. O sea que en 10.000 años seremos capaces de vivir en un mundo como el que vivimos hoy. Bueno, si seguimos en esto, no sé qué será lo primero, si destruiremos el planeta o qué, pero lo que queda, seguirá. sí, pero lo que queda claro es que antes, en los años 60, de los años 60, casi inicio de los 70 hacia atrás, el mundo era otro. Absolutamente. O sea, cuando yo nací, yo puedo decir que viví 30 años de mi vida en otro planeta. Total. Te comías lo que tú querías, bebías lo que tú querías, el pescado prácticamente estaba incontaminado, era otro planeta, no existían plásticos, no existía, eran bolsas de papel cuando ibas a hacer la compra. O sea, no había plástico absolutamente en ningún lado. Lo que se guardaba en la nevera eran los propios platos que utilizabas con una tapa de otro plato encima y se guardaba así la comida. No existía el topper ni siquiera, que después salió el de cristal y después lo de plata. No existían plásticos de por medio. Entonces, obviamente, y los elementos de limpieza, de aseo personal, de belleza, eran ni el 3% de lo que existe ahora. Total. Y todo eso es industria del petróleo. Todos son polímeros, son hidrocarburos y son altamente disruptores neuroendocrinos. Claro, porque ¿cómo podemos vivir en el mundo en el que vivimos sin pensar que todo es una amenaza y sin volvernos locos? No, claro, tienes toda la razón. Entonces, yo siempre les comento, ustedes son un libro que está seguramente a medio escribir. A ti te faltan todavía como 60, 70 años de vida o más. Espero. Seguro. Entonces, claro, ese nivel, digamos, de contaminación que has acumulado es una incógnita hasta que no te hagas los estudios. Por eso siempre yo también le comento a todos los pacientes o cuando escriben por Instagram, pero voy a comer el pez pequeño, o si no, no una sepia, sino un calamar. No, o sea, no te preguntes cuánto mercurio tiene el pescado. Pregúntate cuánto mercurio has acumulado en tus células, porque ese es el que tenemos que quitar. Nosotros no podemos quelar a un pez, pero sí te podemos quelar a ti y te podemos eliminar todos los tóxicos. Esa es una técnica que tiene casi 80 años. Te iba a decir, sí. ¿Qué es la quelación, no? Porque... Exacto, ¿qué es la quelación? La quelación es una actividad médica, ¿okay? Que debe ser hecho por especialistas que son toxicólogos clínicos, donde se utiliza una molécula que es un aminoácido que tiene una capacidad como si fuera un imán de atrapar y arrancar de las membranas celulares esos tóxicos. Esos se van a eliminar a través de la orina, el 98-99%. Nosotros, de hecho, cada tanto tiempo de quelaciones hacemos un examen de orina para ver la cantidad de tóxico que está saliendo, para ver si ya estamos terminando o hemos acabado de desintoxicar. Todo es muy preciso, no es hecho así al ojo por ciento, como se dice, a ti te voy a hacer 20 quelaciones, a ti en cambio 10 porque eres amigo mío, no se hacen descuentos. Ahí a según del tóxico que tú tengas, se activa una serie de terapias que pueden ser por vía intravenosa, por vía oral, mixta, ¿okay? Dependiendo de la distancia. Porque muchas personas nos dicen, pero es que yo vivo lejos. O sea, si me dicen que viven lejos estando en España, yo le digo, no viven lejos. Porque tenemos pacientes en Ushuaia, en Patagonia, tenemos pacientes en Nueva Zelanda, en Ciudad del Cabo, en Australia, en Miami. Que vienen aquí a hacerse la quelación. Que vienen. Sobre todo me recuerdo una paciente que hizo un esfuerzo impresionante, la de Patagonia, que se quedó con nosotros 2 meses. Esa paciente estuvo 2 meses haciéndose todo lo que podía hacerse, pero el resto, y muchos pacientes que no pudieron hacer esto, pues obviamente hicimos tratamientos por vía oral. Obviamente es mucho más lento, está relacionado mucho con todo lo que es la parte de la biota intestinal, porque hay un link. Si hay tóxico, hay disbiosis intestinal. Y si no quitas el tóxico, esa biota podrá mejorar, pero nunca logrará el equilibrio definitivo. Eso lo he comentado mucho a colegas especialistas en biota, que ese detalle no lo conocían.
Y cuando nosotros hemos desintoxicado, ellos han procedido y por fin han logrado el reequilibrio de la biota como debe ser. Porque para que una persona pueda entender qué tipo de síntomas o problemas suele presentar alguien que tiene un nivel de toxicología o de tóxicos en el cuerpo muy alto. Todos los síntomas que puedes imaginarte. O sea, toda la sintomatología cuando tú hablas con una amiga o un amigo y dices, estoy cansado, no puedo dormir, a veces me viene migraña, tengo trastornos hormonales con la menstruación, tengo erupciones en la piel, tengo el vientre distendido, gases, me da acidez, tengo dolor de estómago. O sea, toda la sintomatología de la cual llenan las páginas de esas tertulias que hay en las terrazas, la mayor parte de eso depende de una contaminación importante que tú tienes en el cuerpo. Lo que pasa es que el cuerpo intenta hacer cosas, pero si tú, un ejemplo solamente te voy a dar, la parte intestinal. El 100% de los pacientes que llegan a la clínica tienen patología de desequilibrio importantes de la biota, el 100%. Por eso que decimos que hay un link entre una relación entre los tóxicos que tienes y la disbiosis. ¿Por qué? No es porque el tóxico esté dentro del intestino, no. El tóxico puede estar en una glándula, en una neurona, en un órgano cualquiera. Lo que sucede es que el 80% de la inmunidad que tiene que controlar el intestino, recuérdense que la mucosa intestinal tiene cerca de 1000 metros cuadrados de superficie. Eso significa una piscina olímpica. O sea, tú tienes una superficie enorme y tiene que ser protegida por el 80% de tu inmunidad. Entonces, ¿qué sucede si tú tienes tóxicos en otras partes de tu cuerpo? Que hay un desplazamiento de un lote de esa inmunidad. Por lo tanto, el intestino nunca tendrá ese bendito 80% de defensa, sino que a lo mejor tiene la mitad, 40%. Y ahí van a aprovechar la cándida. ¿Qué chica no tiene cándida? ¿Y qué chica tiene esos tratamientos que no terminan nunca porque la vuelven a tener, la vuelven a tener? Es que la cándida, destruir la cándida o controlar la cándida, ¿okay? No depende del antimicótico que te estás tomando. Eso podrá reducirla. Pero para que tú no tengas una invasión de cándida en tu mucosa, la única cosa que necesitas es un sistema inmunológico adecuado, es decir, equilibrado y activo. En la medida que tú quites tóxico, hay un desplazamiento hacia el intestino y una vez que llega el linfocito, o sea, la inmunidad, la cándida no es tonta, se despega de la mucosa y se comienzan a cerrar los poros, el síndrome intestino permeable. Entonces tú ves que toda la sintomatología inducida por unos ácidos orgánicos que produce la cándida, que son anfetaminas, comienzan a desaparecer. Entonces el estado de ansiedad, el hambre compulsivo, no puedo dormir por el insomnio, o sea, todos esos elementos, la mayor parte dependen de estas moléculas anfetamínicas que produce la cándida. ¿Ves? Qué locura. Y obviamente, por otro lado, las bacterias muy patógenas que tenemos en el intestino, tipo los Clostridium, comienzan a reducir la cantidad de tóxicos que producen, como el metano, el amoníaco, el ácido láctico, el hidrógeno, los LPS, que son ácidos grasos de cadena corta que pasan del intestino a la sangre y te van a inflamar las arterias y las articulaciones. ¿Cuántas personas dicen, jóvenes, así como tú, dices, es que me duelen las articulaciones, mira, y se hacen los estudios de reumatismo articular y salen negativos, porque no es una enfermedad autoinmunitaria, sino que es una enfermedad proinflamatoria inducida porque esos clostridios han aumentado gracias a que la inmunidad está desplazada. Entonces, todo es que es así, o sea, y tú ves como esta película, es como que si la echaras toda hacia atrás al tu desintoxicar. Tiene sentido. Yo, claro, hace muchos años tuve un problema de riñón que me llevó a estar ingresada varias veces. Bueno, esto te lo conté en la consulta, pero sí. Para que la gente también entienda, porque en ese momento empecé a entender y a valorar la salud, ¿no? Y a tratar de averiguar qué era lo que me ocurría. Me dieron muchísimos antibióticos, que es el caso de mucha gente, porque hoy en día dan antibióticos así como así.
Y eso hizo que las paredes de mi intestino se abrieran y que me entraran todos estos tóxicos. Pero claro, hablando con especialmente mujeres, no sé por qué, a lo mejor es mi perspectiva, pero sobre todo con mujeres me he estado dando cuenta en estos años que muchas tienen problemas digestivos, muchas estamos con las tripas hinchadísimas, con inflamación, con retención de líquidos. Y yo decía, esto no puede ser, esto aquí tiene que estar pasando algo, ¿no? Me Tal acuerdo cual. cuando yo empecé con esto, iba a los médicos y les decía, yo es que siento como si algo estuviera fermentando en mi tripa, algo me está pasando, yo no es normal que tenga esta tripa. Te hablo de hace 10 años y en aquel momento no se hablaba ni de gluten ni de nada, ¿no? Y me decían los médicos, es que las chicas hoy en día os tomáis muchas ensaladas, lo único que necesitáis es tirar unos pedetes. Y yo decía, no puede ser, o sea, esto no puede ser, me parece que de broma, ¿no? Entonces Efectivamente. empecé a investigar más, a informarme más, tuve la suerte de dar contigo y ahí empezó a tener todo muchísimo más sentido, ¿no? Después de haber probado todo tipo de terapias y de cosas. Entonces, claro, se está demonizando muchas cosas. Obviamente el gluten creo que, y ahora nos dirás tú, pero creo que no es especialmente bueno. Pero al final lo que estamos es tapando sin realmente llegar al origen del problema, ¿no? Es así. Lo que sucede es que el problema, como comentas, tiene muchas facetas. ¿Ok? Una cosa es la parte inmunitaria que te comenté, que es la base. O sea, si tú haces retornar el sistema de defensa a la su mucosa intestinal prácticamente resuelto el 90 problemas de o sea, el 90% de tus problemas intestinales. Uh-huh. Ahora, la otra faceta son los alimentos. Es que la industria química ha entrado dentro de la industria alimentaria. Y esa industria alimentaria, un ejemplo es el gluten. En mi época existía un trigo que era muy parecido a lo que hoy conocemos como espelta o camut, que tienen 2 o 3 moléculas de gluten, ¿ves? Pero es que si tú te comes una pizza, que es una harina triple cero, eso tiene 8 moléculas de gluten, no 3. Por eso es que cuando lanzan la pizza, tú ves ese disco que no se desgarra, porque ese es como una goma, un El elástico, es glue. una gluteína, es un pegote, que se vuelve indigerible y muy proinflamatorio a nivel intestinal. Entonces, hay que hacer una diferencia, hablando, entonces te digo, esa famosa faceta específicamente de alimentos. Una cosa es ser celíaco y otra cosa es ser pseudocelíaco. El celíaco verdadero es muy claro. Una persona come gluten, la inmunidad atacará el gluten y atacará el endomicio, o sea, la mucosa intestinal. Te puede producir una hemorragia intestinal y terminas en la UCI. El 0,6% de la humanidad es celíaca. ¿Okay? Más o menos, ¿qué diría? Son 40 millones en España, hace por 4 de 300.000 personas por estadística deberían ser celíacas. Pero la pseudoceliaquía, el glóbulo blanco ataca el gluten, pero esta vez no ataca la mucosa intestinal, ataca la neurona. Y al atacar la neurona te puede producir neuritis periférica, dolores en ese brazo que no es el músculo, pero es un dolor interno, que hay personas que están escribiendo y se le cae como el boli, el síndrome de túnel carpiano, no tiene nada que ver, casi el 70% depende de intolerancia al gluten. Todo eso, lamento a los que se le hayan operado, era creo más que suficiente que suspendiera el gluten por 3 o 6 meses y vieran si le mejoraba. Puedes tener síndrome de piernas inquietas, síndrome de personas rígidas, que se despierta en la mañana y está todo como engarrotado, dolores articulares intensos, puedes tener migraña y puedes tener cosas muy graves como convulsiones o hasta esclerosis múltiple e hipotiroidismo. Están relacionados como una enfermedad autoinmunitaria. Entonces estamos hablando de una patología proinflamatoria que ataca el sistema nervioso. Y de hecho, el estudio más importante y más profundo realizado en el mundo fue hecho en la Universidad de Oviedo, aquí en España, en el año 2011. Ese estudio ha sido cogido por la Universidad de Harvard, la de Miami, y han repetido el estudio para ver si era cierto, y es cierto. El estudio se llama Neurogluten, patologías neurológicas desarrolladas por intolerancia al gluten.
Qué burrada. ¿Ok? Tal cual. Pero el problema o la gravedad es la estadística. O sea, el 6-7% de las personas son celíacas, perdón, son pseudocelíacas. Es decir, que no 300.000, casi 3 millones de personas andan por ahí tomándose antiinflamatorios, aneurolépticos, Ibuprofenos. etcétera, algunos antidepresivos que sirven para las neuronas, para las migrañas, etcétera, y resulta que son pseudocelíacos. Madre mía. ¿Ves? Por eso es que te digo, una cosa es la inmunidad, porque la inmunidad va a regresar al intestino, va a controlar la absorción de los alimentos y va a hacer que pase lo que tiene que pasar hacia la sangre. Porque si tienes los poros cerrados, es decir, que no tienes síndrome de intestino permeable, eso permite el paso de moléculas muy pequeñitas. Pero una molécula grande que pase, aunque sea un alimento, va a ser atacado por el sistema inmune y tienes un proceso inflamatorio de las famosas, entre comillas, alergias alimentarias. Y eso depende del síndrome de intestino permeable. ¿Es? Vale. Madre mía. ¿Cómo es posible que no se esté hablando más a nivel global? Es decir, tú llegas a una mesa a comer, a desayunar y es pan por todos lados. Croissants, o sea, ya no, ni siquiera hablo de la bollería y el problema con el azúcar. Es decir, está tan metido en nuestra cultura que me sorprende que esto no esté más regulado. Sí, eso es así. Si tú te das cuenta, la raza humana está ligada a 3 cereales. Tú tienes el maíz, es América, el trigo es Europa y el arroz es Asia. Entonces son 3 cereales. Pero, y de hecho, todos menos el arroz, ¿okay? Los otros 2 han sido manipulados genéticamente para que produzcan más, para que el grano sea más gordo, más rentable, lo que tú quieras, pero han sido manipulados genéticamente, etcétera, etcétera. Pero eso no le quita que todos los cereales sean proinflamatorios. Porque los seres humanos no hemos nacido para comer cereales. Eso lo dije yo en los años, hace como 20 años. Los cereales son alimentos para los pájaros, no para los seres humanos. Nosotros somos carnívoros optativos, nosotros podemos comer carne, podemos comer grasa y podemos comer un poco de muchas cosas, pero en pocas cantidades, porque no tenemos muchas enzimas para poderlas digerir. ¿Ves? Entonces, el detalle importante acá es que sí, efectivamente tienes razón, porque una persona que sea celíaca está claro, pero un pseudo celíaco que todavía no lo sabe, sale de la casa y quiere tomarse un café, por decirte, es que estamos llenos de trigo por todos lados, pura bollería, no hay alternativas, no hay alternativas. Y hay cereales de buena calidad que no tienen gluten, que tienen mucha fibra, que tienen hierro, que tienen una cantidad de proteína importante. Y uno de ellos es el teff. El teff es conocido en toda África y es la que salva la vida a la población africana porque es un cereal sumamente resistente a las altas temperaturas. Y es un cereal que, como te digo, tiene mucha fibra, pero sobre todo tiene muchas proteínas. Enseguida, después de la soja, viene el teff. Y tienen hierro y tienen minerales, no tiene gluten, por supuesto, y es un cereal bastante digerible. Si nosotros hacemos con esto una especie de pita, ¿okay? Es decir, que no tenga ningún tipo de fermento, ningún tipo de levadura, es algo bastante, digamos, factible. Hay también las legumbres, o sea, la de lenteja, la de garbanzos, pero no consigues eso. No consigues, es mucho más fácil. La industria se ha metido de cabeza desde casi serán 200 años a la industria del trigo, por ejemplo, en el caso nuestro en Europa. Y eso es así en cualquier sitio donde tú vayas, es imposible, te giras y no hay alternativas. Y las alternativas que son el 0, tanto por ciento y a veces son incomibles. Entonces, claro, al final la gente claudica. Normal. Bueno, me comeré menos, pero al final me como menos bollería, pero menos bollería, pero al final terminan comiendo. Eso sin hablar de las industriales, que en las industriales ahí sí es verdad que puedes abrir como una especie de paréntesis grande porque ahí le meten todo lo que te puedes imaginar. Aditivos, edulcorantes, saborizantes, estabilizantes, emulgentes, gelificantes. O sea, es una locura. Sí. Claro, a una persona que que sabe que no está bien, es decir,
sabe que algo le pasa, no sabe exactamente lo que es, quizás es inflamación, quizás es un dolor. ¿Qué tipo de primer paso puede tomar a la hora de alimentarse? Es decir, ¿qué alimentación sería la más adecuada, la más antiinflamatoria para tratar de reducir esa inflamación silenciosa? Esa es una pregunta muy interesante y lamento no poderte dar directamente alguna pauta. ¿Por qué? Porque hay un porqué muy claro. Mira, nosotros hemos conseguido aquí en la península, aquí, porque una de las clínicas, la clínica más antigua nuestra está en Palma de Mallorca. Sí, eso la fundamos en el año 2003. Estas están aquí, estamos aquí en Madrid desde el año 2014. Pero, ¿por qué te digo esto? Porque así como no las Baleares no conseguíamos casi ningún caso, aquí sí un montón. ¿De qué? Del síndrome de Gilbert. El síndrome de Gilbert es un síndrome que la gente no sabe que lo tiene, porque se hacen una analítica y la bilirrubina total está un poquito alta. O sea, lo normal es por debajo de 1 y tienen 1.1, 1.5, ok, poca cosa. Eso no le produce mayor problema a menos que coman precisamente lo que deberían comer, que son las proteínas. ¿Ve? Carne, pollo, aves, etcétera, huevos, ¿ok? Carne y ácidos grasos. ¿Qué significa el síndrome de Gilbert? El síndrome de la bilis espesa. Es una bilis, los sales biliares sirven para digerir ácidos grasos y algunas proteínas junto a las peptidasas del páncreas. Pero si has comido un chuletón que tiene proteínas y tiene grasa, tú necesitas que llegue casi de inmediato los sales biliares, por eso que se acumulan en la vesícula biliar, se exprime y entonces llega un chupito, unos 30, entre 15 y 30 mililitros cc de sales biliares. Pero en la bilis espesa no pasa eso, te llega muy poca cantidad. Entonces lo que sucede que ese buen alimento tú específicamente no lo puedes digerir del todo y como queda mucho alimento es digerido por aquellas bacterias que te comentaba, los clostridios. Entonces, metano, ácido graso, etcétera, etcétera. Todas esas sustancias proinflamatorias hacen que la persona diga, todas las veces que yo coma carne o grasa o huevo o bacon me pasa esto. Pero claro, no se han hecho el estudio. Porque ¿cómo tú lo resuelves? Obviamente no podemos echar hacia atrás porque esa es una patología genética, heredo familiar. Pero sí puedes ayudar con enzimas específicas que tengan una función muy parecida a la de los sales biliares. No es que no produzca los sales biliares, sino que lo produce a destiempo. ¿Ves? O sea, no llega porque es muy espesa. Entonces tú cuando comas ese tipo de alimento, que es lo que hacemos nosotros con los pacientes en la clínica, detectamos la patología, vemos cómo está la biota intestinal y al ver la biota intestinal ya sabemos las deficiencias enzimáticas que hay. Entonces de enzimas digestivas hay muchísimas. ¿Ves? Entonces escogemos determinadas enzimas que echen una mano, dice, mientras llega a los sales biliares, van digiriendo esa proteína y esa grasa, quitándole ese alimento a esas bacterias. O sea, se lo quitan para que no produzca esos residuos. ¿No? Exacto, claro, porque si ellos ven que hay mucha comida, por decir, la colonia aumenta. Claro. Y si la colonia aumenta, aumentan esas sustancias tóxicas. ¿Ves? O sea, hay solución para todo. Entonces, no es solamente lo que deberíamos comer, sino lo que también podríamos comer. ¿Ves? Exacto. Y eso obviamente aquí ni siquiera abrimos el capítulo de todo lo que son los pesticidas, fitogámicos, herbicidas, todas esas sustancias químicas que le colocan a todos los productos agrícolas. ¿Ves? Que lo que hacen es que cuando llegan a nivel intestinal producen un desastre y cuando pasan en sangre, ni te cuento a nivel glandular, sobre todo, que son todos los pesticidas. La lluvia ácida es otra historia, porque la lluvia ácida, al quemar el carbón para producir energía, se producen toneladas de vapores de mercurio. Y cuando llueve, no solamente el mercurio cae en mares, ríos, lagos, sino que también hay otras dos sustancias que se producen cuando quemas el carbón, que son sulfitos y nitritos.
Eso cuando caen en los terrenos de cultivo secuestran como si fueran esponjas los minerales. Esos mismos minerales que necesitan esas hortalizas, esos tubérculos, etcétera, para nutrirse y ofrecerte a ti de forma natural todos esos minerales. Por eso es que, eso lo publicaron hace no muchos años los chicos de Greenpeace, donde decían que los productos agrícolas habían perdido en los últimos 50 años cerca del 46% de los minerales. Claro, por eso hay que suplementarse, ¿no? Es que ese es el detalle. Entonces, lamentablemente estamos viviendo en una época en la cual no puedes contar con los nutrientes naturales que deberían venir a tu mesa y tienes entonces que hacer que tienes que suplementarte. A menos que tú consigas semillas no transgénicas, tengas tu mini huerto y tú te dediques a hacer tu berenjena, el tomate, las patatas, etcétera. Sí, y con terrenos abonados, terrenos mineralizados. Y luego encima te cae la lluvia amarilla y No, igual, ¿no? Lo primero sí, pero lo primero que tienes que hacer es ponerle una cubierta, o sea, invernadero. De hecho, tú ves, no, es que son ecológicas y yo no veo invernadero por ningún lado, porque te llegan entonces todos los pesticidas de los campos que están colindantes o te llega la lluvia ácida y no has hecho nada. ¿Sabes? O sea, madre mía, para acabar todos teniendo un TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Sí, no, con parece estas sí, cosas, pero porque... bueno, lo importante es, primero, partir desde borrón y cuenta nueva. ¿Cuántos tóxicos tengo? Elimino los tóxicos. Eso lleva tiempo. Eso es una cosa que las personas tienen que saberlo. Y tienen que saber también que no es cierto que existan las sustancias naturales que desintoxican, porque si fuera así, nosotros no tuviéramos 25 años aquí en España haciendo esta labor. Porque si todo el mundo con cilantro, con ceolita, con, clorela, se hubiera desintoxicado, oye, ¿para qué están? O sea, no hubiéramos cerrado. No. Y yo siempre he retado a todos ellos que me traigan a algún paciente que dicen que están desintoxicados con estos elementos que no son malos ni de lejos, son absorbentes. Nosotros los utilizamos también, pero es como para absorber un poco lo que circula. Pero estos productos no tienen la capacidad electromagnética para arrancar un clavo de una pared, para retirar ese tóxico de una membrana celular. Y eso, bueno, a nivel bioquímico se sabe muy bien porque la carga electromagnética del azufre es brutal. Eso no tienen esa carga, pero sí para absorber un poco el polvillo, por decir, en el intestino o circulante. Mal no hace. Pero si tú tienes esas sustancias tóxicas adheridas, te vas a quedar con esa adherida a menos que utilices un quelante. Y siempre los he retado, envíenme a un paciente, yo le voy a hacer una sola quelación, ¿okay? Le voy a hacer una sola quelación y vamos a ver los tóxicos que salen en el examen de orina para que ustedes vean. ¿Qué puede hacer una persona que no se puede permitir un tratamiento así? Pero yo creo que todo el mundo se lo puede permitir, o sea, por vía oral, haciendo las cosas con conciencia. Primero tienes que conocerte. ¿Quién eres tú? Tú no sabes. Y el problema es que es muy gordo que estamos viendo, y yo estoy preocupado, porque nosotros estamos viendo en chicos de 25 o 30 años las mismas enfermedades que veía hace apenas unos 10 años en personas de la edad mía, de 60, 70 años. O sea, fibromialgia, fatiga crónica, síndrome química múltiple, hipersensibilidad electromagnética, esclerosis múltiple, patologías de todo tipo. Pero una persona de 25, 30 años que tiene una tonelada de hormona de crecimiento, que está todavía en una fase casi de desarrollo, por decir así, no debe tener ese tipo de desequilibrio o llamado enfermedad. No debería tenerla. ¿Entiendes? Entonces es una sobrecarga de sustancias químicas. Entonces lo primero es un mineralograma de cabello, conócete. El mineralograma de cabello que realizamos nosotros en Estados Unidos es el que da las mayores garantías. Porque con todo esto, mira, tenemos aquí haciendo comunicación desde hace, como te digo, 20 y tantos años. Pero en los últimos años, después de la pandemia, etcétera, la gente ha tomado mucha conciencia en su propia salud y ha comenzado a investigar. Y han salido exámenes de laboratorio que no son muy fidedignos. O sea, nosotros no lo decimos por decir ni al azar, sino que lo hemos comprobado. O sea, han traído eso, lo hemos tomado en consideración, pero hemos hecho el paralelo. Y hemos visto que muchas veces el resultado era exactamente el contrario.
A uno me salía que tenía una cantidad enorme de aluminio y no tenía mercurio, y eso es casi imposible porque por lo menos, qué sé yo, unas anchoas te las has comido en tu vida y ese mercurio queda. Y resulta que el examen era exactamente lo contrario. No tenía aluminio y estaba a tope de mercurio. Entonces, uno, examen de mineralograma de cabello en los mejores centros. Nosotros utilizamos uno que está en Estados Unidos, en Kentucky. Que de paso, ese es un centro que tiene millones de datos a nivel internacional. Cuando ya sabes qué tóxicos tienes, comienzas a buscar fuentes. Oye, ¿de dónde viene el aluminio? Ah, fíjate, tengo una cuestión de cápsulas de café. Ah, Lo mira, de las cápsulas de café. claro, eso es brutal. Ah, no, tengo todas las ollas mías son de teflón. Eso tiene el peor aluminio abajo. Eh, Utilizo el foil de aluminio para envolver el bocata, la comida, para cocinar. ¿Qué te puedo decir? O sea, tú vas buscando fuentes. Entonces ya ves que ya estás comenzando a hacer cosas interesantes. Ah, oye, es que yo cocino con el agua de grifo. Cuidado. Es que utilizan el sulfato de Cocino o aluminio. bebo. O sea, O bebes. No, me dice, no, porque es que ese es un detalle. Que yo le digo, tú utilizas el agua de grifo. Dice, no, yo no bebo el agua de grifo, yo tengo un filtro para beber, pero sí cocina con agua de grifo. Bueno, sí, la sopa, el arroz, es lo mismo. O sea, es sulfato de aluminio que le colocan para flocular. Es decir, para atrapar toda esa basurilla que enturbiese el agua y volver esa agua cristalina, transparente, pura y linda y bella. Y no es que es España, es todo el mundo. O sea, aquí hablamos de miles de toneladas de sulfato de aluminio que se vierten a las aguas para hacer que esos floculantes precipiten en una especie de lodo y esa es la que llega a tu casa. Pero si tú te bebes esa agua o utilizas esa agua para cocinar y de paso, imagínate, te hiciste un café o lo que sea y después te cepillas los dientes, el flúor favorece incluso la absorción aún mayor del aluminio. Y el aluminio se relaciona con el Alzheimer. Y nosotros tenemos los estudios de Hexley publicados en el año 2021. O sea, olvidarnos de beber agua del grifo. No, eso no puedes. Eso es una locura. Olvidarnos. Una locura. En cualquier país lo diría. ¿Y qué pasa con el flúor? Claro, o sea, No, el flúor, bueno, la si vas pasta de dientes. No, yo te puedo decir lo que hago yo. Yo tengo, bueno, eso lo consigues en farmacia también. Son comprimidos de bicarbonato. ¿Listo? Fácil. ¿Para qué más? Y te lo pones en la boca y te lavas los dientes. Masticas eso, se forma todo el bicarbonato y te cepillas los dientes y ya se ha acabado. Ok. Ya yo tengo tiempo utilizándolo, mucho tiempo, y ya sería impensable para mí utilizar las pastas dentales normales. Vale. Y has alcalinizado el medio, has matado todas las bacterias que hay, porque esas no resisten la alcalinidad. Has estimulado la inmunidad y has tranquilizado las encías. Wow. Vale, vamos a ver. Recapitulación. Yo entiendo que el tema de la alimentación tiene que ser muy específico para cada persona, pero ¿qué bases o qué pilares puedes decir que son un rotundo? Es decir, estabas hablando antes, por ejemplo, de que los cereales, por lo general, es algo que deberíamos de evitar. Sí, o sea, yo lo que recomendaría es utilizarla, vamos a hacer como una especie de, por si quieren, columna o pirámide o llámenlo como usted quiera. Pero en primer lugar, proteínas. Priorizar proteínas, perdón. Proteína como carne, pollo, pavo o huevo, pero por favor, intentando de que sean ecológicos. Ecológicos significa que son animales que han comido pasto o que han comido, por ejemplo, una gallina digamos, libre, que ha pillado una hormiga, un gusanito, una cosa, y no con maíz transgénico, porque si no, no hacemos nada, ¿verdad? Entonces, que sean ecológicos, proteína, priorizar siempre las proteínas. Vegetales. Los vegetales, no vegetales tipo ensalada, porque las ensaladas nosotros no tenemos enzimas para digerir la celulosa. Nosotros, en cambio, deberíamos hacer como la comida asiática. Ellos primero que cocinan tipo wok o al vapor y cocinar todos aquellos elementos que te salvan la vida, como son, por ejemplo, las crucíferas, el brócoli, coliflor, colinabo, los coles de Bruselas. Eso tienen una sustancia
que se llama indol 3-carbinol, que alcaliniza la sangre y mejora el sistema de defensa para combatir contra el cáncer. Y estamos hablando de que aquí nadie, tú pides, vas por ejemplo a una parrillada y tú pides, ¿tienes verduras? Nunca te traen ninguna otra cosa que no sea un pimiento, un espárrago. Menos mal que hay por lo menos el espárrago y un poquito de setas ahí a la plancha, pero no te traen nada más. Yeah. O sea, ¿qué ha pasado con el brócoli? Yeah. ¿Qué ha pasado? Hay otras verduras que son amargas, que facilitan la digestión, como por ejemplo la escarola. En otras partes se utiliza, yo soy italiano, en Italia utilizamos mucho la chicoria. La chicoria es una verdura que hay que hervirla previamente, quitarle todo el exceso de amargor, después se exprime y luego lo que se hace es saltear con aceite de oliva y guindilla y ajito, o sea, es exquisita. Tú acompañas eso con una carne y tienes la mitad de la digestión hecha, porque son alimentos que son cargados de minerales y sobre todo son amargos. Y los productos amargos estimulan la digestión. ¿Ves? Entonces, esas técnicas de no utilizar empanizados, o sea, que son muy buenos, o sea, de vez en cuando lo puedes hacer, una milanesa, unas croquetas, pero no vivir con todo ese rebozo, esos aceites, ¿ves? Utilizar lo menos posible también los aceites, porque aquí navegamos en los aceites, o sea, media taza de aceite de oliva diaria entre el pan boli que se pone, el aceite de la ensalada, el aceite del guiso, el aceite de no sé cuánto. O sea, terminas bebiendo casi media taza de aceite de oliva al día. Una barbaridad. De hecho, eso no lo digo yo, eso está refrendado en todos los laboratorios. Incluso con la licenciada Marisa Alonso, con la cual haré pronto un live, es increíble. O sea, la relación que debería haber máximo entre el omega 3, que es antiinflamatorio, y el omega 6 y 9, que son proinflamatorios, debería ser 3 del proinflamatorio contra 1. Eso es lo máximo que la célula soporta. Pero la realidad es otra, porque la relación actual es 15-1. Bebemos 15 veces más, ¿ok? Tenemos exacto omega 6 y 9 que el omega 3. Que es antiinflamatorio. Entonces, ¿qué otras cosas? Las verduras, como les decía, todo lo que son las setas, los espárragos, siempre por favor que sea de tipo ecológico. Y luego todo lo demás que tú quieras comer, alguna vez comes cereales, algo de frutos secos, pero tampoco es por los aceites también. Todos los ácidos grasos oleicos son proinflamatorios y los que también los tienen son obviamente los frutos secos. O sea, y además que cada fruto seco tiene más ácido araquidónico, que es altamente alergizante e inflamatorio, como el cacahuete, que es el primero. El mejor de todo es la avellana. La avellana es el que tiene menos. Luego tienes el anacardo, después hay muchos otros elementos que ofrecen. Tienen, por ejemplo, está el pican, que algunas personas son muy alérgicas, están alergizados contra determinados frutos secos. Por lo tanto, comerlo, sí, pero no hacerlo un hábito y no comerlo mucho, muchas cantidades, que te pones ahí con un paquete y al final te las has vaciado por completo y es inflamado el intestino. Que yo lo he hecho durante muchísimo tiempo y creo que además ahora, seguramente que lo hemos traído, ¿no? de Estados Unidos, lo de la mantequilla de cacahuete, mantequilla de almendra, la estamos utilizando así como sin nada, eso no la recomiendo, pero para nada. Lo que sí puedo recomendar es la mantequilla, el aceite de coco. El aceite de coco es un aceite muy peculiar, porque es como la excepción de la regla. No es un aceite que debería estar dentro de los aceites proinflamatorios y resulta que es exactamente lo contrario. Entonces, el aceite de coco, el aceite de lino, son los buenos, por decir, los chicos buenos o chicas buenas, por decir. Pero bajar toda la cantidad que se pueda de este tipo de grasas. Tienes mantequilla ecológica y en todo caso tienes el ghee, que es una mantequilla clarificada. Perfecto, es ácido graso puro de tipo animal, no tiene ningún problema. ¿Okay? Sí, fíjate, o sea, iba a decir una tostada, pero claro, es un cereal. No, pero la tostada te la puedes hacer buscando, se puede hacer incluso en casa, con tef, con quinoa, tienes también el sarraceno, que son cereales.
Cereales. Cereales, puedes comer cereales. O sea, nosotros recuérdense que somos, somos omnívoros. O sea, podemos comer un poco de todo. Pero lo que no soporta ni tu cuerpo, ni tu hígado, ni nada, es que tú comas siempre lo mismo y en grandes cantidades. ¿Ok? Aquellos que se despiertan en la mañana y siempre lo mismo, y siempre lo mismo. No, porque necesita otra fuente. Porque terminas alergizándote contra ese producto. Wow, claro, o sea, es que, no sé en otros países, pero desde luego en España somos de ideas fijas, es decir, tu tostada con aceite y tomate por la mañana, otros a lo mejor se toman yogur con algo de Sí, fruta, es la pero no salimos rutina, de claro, ahí. porque es la rutina. No, pero hay que pensar, por ejemplo, que es interesante lo que hacen los asiáticos. Los asiáticos no tienen un desayuno como nosotros, que cuando piensan desayuno, si estamos en Europa, piensan en el croissant y el café con leche. Si estás en Estados Unidos, piensa en el huevo con bacon. Pero si estás en Asia, esos son fideos de arroz, ¿ok? Con mucha verdura y con pollo o cerdo en una forma de sopa. Y eso es el desayuno que hay por ejemplo, en Japón, en Tokio, bueno, en toda Japón. ¿Ves? Y también en Asia hacen más o menos igual. Los cereales los puedes comer, no es que no lo puedes comer, pero eso no, el hecho de que puedas comerlo no le quita que sean acidóticos, o sea, son alimentos que producen acidosis. Entonces eso no conviene a nada, ni a tu intestino y mucho menos a tener una alimentación, digamos, proinflamatoria como esa. De hecho, la gente tal vez no lo sabe, pero entre todos los cereales siempre se le ha echado la culpa al trigo en relación con la diabetes, pero los mayores diabéticos en el mundo es Pakistán y China por el alto consumo de arroz. Y eso no es porque ellos sean 1.300 millones de habitantes, no es por proporción, no es por estadística. Entonces ya eso se sabe, o sea, el índice glucémico que tiene el arroz es tremendamente más alto. Entonces hay que ir limitando. Te voy a decir solamente esto, fíjate, longevidad. Ahí el estudio más grande hasta la actualidad fue publicado en octubre del año pasado. Eso fue publicado en Suecia, siguieron cerca de 36 años, por 36 años siguieron a como 70.000 personas, porque querían saber de todas esas personas cuáles de ellas llegaban a 100 años o más. Y le hacían exámenes sencillos, una hemoglobina, hematocrito, saber el colesterol, el azúcar. Eran 5 o 6 parámetros de laboratorio cualquiera. El resultado fue impresionante, que era lo que normalmente ya nosotros sabíamos que es así. Las personas que llegaron a 100 años o los superaron eran los que tenían y mantuvieron durante toda su vida la glucosa baja y el colesterol elevado. Los ácidos grasos son indispensables para reparar las membranas celulares. La glucosa tiene que mantenerse baja para no producir exceso de radicales libres a través del cortisol. Punto. Ahora, si tú además quitas tóxicos de tu cuerpo que has acumulado, que va a dar como consecuencia tener un intestino perfecto, mira, mejora tu equilibrio mental, haz ejercicio físico y cuidado cuando cruzas la calle, porque, o sea, eso es todo lo que tienes que hacer. Me encanta. Vale, wow, increíble. O sea, es que vamos a tener que cortar dentro de poco, pero me quedaría aquí horas haciéndote preguntas. Te voy a hacer como 4 preguntas rápidas para que me contestes, ¿vale? ¿Leche vegetal o leche de vaca? Interesante pregunta. Si la leche fuese de vaca, debería ser una leche de vaca súper ecológica. Vale. Las leches industriales, las que se consiguen en todos los supermercados, están súper hormonadas, pero hay un detalle importantísimo. Para poder obtener que una vaca, en vez de producir 12 o 17 litros, produzca hasta 30 y pico, le colocan tantas hormonas que aumenta un azúcar en la leche que se llama galactosamina. Hay un estudio publicado por Harvard hace algunos años atrás donde ratificó que el exceso de galactosamina en la leche industrializada triplica el cáncer de mama. ¿Ok? Entonces, si vas a tomar leche, que sea súper ecológica de vaquitas que producen la leche normal. Y las leches vegetales, ya sabemos lo que produce la leche de soja, que son todo lo que son los fitoestrógenos que pueden inducir picos hormonales. O sea, hay que tener cuidado con qué leche. La mejor puede ser la de almendra natural sin azúcar o la de avellana aún mejor. Vale. Pero entre las menos
inflamatorias, por decir. Avellana que sea solo avellana, porque normalmente la mezclan. Es que ese es mucho, ¿no? el detalle, siempre averiguar de que no tengan azúcares añadidos, Ya. etcétera. Hay que hacer una exploración. No me recuerdo qué marca de leche de avellana tenemos en la clínica, pero es difícil de Es conseguir, ¿sabes? difícil, Sí, claro. porque de hecho se agota rápidamente, porque la producción no debe ser mucha. Vale. Uf, madre mía. ¿Café sí o no? Café sí. Sí. Sí, a mí me quitan el café y me pego un tiro. Como buen italiano, te puedo imaginar. Pero el café igualmente ecológico, que no sea en cápsula de aluminio, Eso ¿ok? es. O sea, Y Nespresso, cuidado perdón, con pero toda, puro. y la cafetera, yo personalmente prefiero y sugiero las cafeteras de toda la vida, pero que sea todo de acero inoxidable. No Porque hay solo por algunas, dentro, sí, ¿no? hay algunas que son de aluminio, esa desecharla. Hay otras que son de acero, pero que adentro, el reservorio que llaman el cono, y la parte que es el filtro que está debajo, son de aluminio. Entonces, y en cambio hay otra que la acabo de descubrir que es toda de acero inoxidable. Vale. Sí. Y ya, es que tengo muchísimas, pero bueno, última. Hablé demasiado, ¿no? La No, próxima vez. o sea, la fruta, sí. ¿En qué Sí, cantidades no? la fruta sí y la fruta no. Casualmente estábamos hablando de la fruta esta mañana en la consulta. No toda la fruta tiene la misma cantidad de fructosa. La que más tiene es un dátil, la que menos tiene es una nectarina. No más de 2 piezas de fruta al día y nunca después de la tarde, porque si no fermenta. El problema del azúcar es que tiene fructosa. Yeah. Y la fructosa con determinadas bacterias, y mucho más si tienes el intestino desequilibrado, o sea, la biota desequilibrada, producirá alcohol. Claro. Y el alcohol destruye el moco intestinal. Y al destruir el moco intestinal, las células se secan, por decir, y se rompen las junciones estrechas. Y tienes síndrome intestino permeable por alcohol. Vale. Vale. Bueno, yo creo que vamos a tener que hacer una segunda parte de esta charla porque, Andrea. madre mía. Sí, hay mucha información, lo entiendo. A veces la información así, un poco como se dice, desperdigada, da a veces mucho agobio y mucha confusión, pero todo eso está muy organizado. Por lo menos nosotros en la clínica sabemos todos los pasos que hay que hacer y sobre la marcha hay como una especie de limpieza mental de qué es lo importante, qué es lo medianamente importante y qué es lo que no importa. ¿Okay? Gracias, doctor. Ha sido increíble, muchísimas gracias. Y nada, tenéis que ir a verle porque es que es una maravilla. No, gracias Andrea, gracias por la oportunidad. Gracias.